Familia, no importa a la hora que estés viendo este video, con toda la calma del mundo, ve, prepárate un café, prepárate algo para tomar, relájate, olvida todo lo que traes atrás y pon toda tu atención en la palabra de Dios que vas a escuchar hoy. Bienvenidos, prepárate, vamos a alabar juntos. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio. Mi corazón restauró. Eres el rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio. Mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. En tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me encanta compartir contigo la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Y la semana pasada
te compartí dentro del mensaje que había estado pasando tiempos difíciles y cómo Dios me estaba ayudando a salir de ellos. Una de mis hijas también estaba pasando por problemas, escuchó el mensaje y me escribió y me dijo: papá, me ayudó mucho la predicación, te doy gracias. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto a través de ese medio poder bendecir y sobre todo a tus hijos, ¿no? Y cuando pasas tiempos difíciles y empieza a bajar así la tormenta, dices: wow, ya estoy saliendo, pero de repente llega otro problema fuerte. Y volví a platicar con mi hija, le estaba comentando acerca de esto, y ella me dijo: papá, ¿por qué no aplicas lo que enseñas? Y ella me dijo: recuerda de todas las que Dios te ha sacado, ¿no? Y la verdad es que esto me hizo pensar. He estado enseñándole un poco acerca de Dios a una jovencita que le ayuda a esta hija, y yo le enseñaba parte del Salmo 23 a esta muchacha y le decía: a ver, el Señor es mi pastor, ¿qué más sigue? ¿No? Y la muchacha me decía: nada me faltará, y así le estuve repitiendo varias veces. Y me dice mi hija: a ver papá, ahorita que tienes este problema, dime, ¿el Señor es mi pastor, qué sigue? Y yo le tuve que decir: nada me faltará. Y la verdad es que sin duda las enseñanzas que Dios nos da son para que las apliquemos a nuestras vidas. Tú tienes que aplicarla a tu vida, yo tengo que aplicarla a mi vida, y hoy no va a ser la excepción. Esta enseñanza que vamos a recibir de parte de Dios la necesitamos muchísimo, así es que vamos a poner mucha atención. Amén. Y desde hace algunas semanas hemos estado estudiando esta promesa de Dios, donde Dios nos dice que los creyentes, todo el que pertenece a Cristo, dice en 2 Corintios, se ha convertido en una nueva persona, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y te decía, desde hace algunas semanas hemos estado estudiando esta promesa. Los creyentes vamos a disfrutar de una vida nueva, una aventura increíble con Dios, y en base a esta promesa, llevamos ya varias semanas en esta serie de mensajes que tiene como título Pasados de Moda. ¿De qué se tratan estos mensajes? Si eres creyente, debes de estar disfrutando una vida nueva. Pero por desgracia, muchas veces esto no está pasando, no estamos disfrutando esa vida que Dios nos promete. Porque en lugar de dejar las cosas de atrás, las cosas viejas, cargamos con cosas que no deberían de estar en nuestras vidas, cosas que ya no van en la vida de un creyente, cosas que están mal, que están pasadas de moda. Y hoy, el tema de hoy es muy importante. Hoy vamos a estudiar la causa, como dicen por ahí, el meollo del asunto. ¿Por qué una vida no es lo que Dios planeó? Y pon mucha atención, ¿oíste bien? Este mensaje es súper importante, este es el mensaje. ¿Por qué? Porque mi vida no es lo que Dios planeó. Y el título de este mensaje está muy chafa, la verdad es que a mí no me gustó mucho el título, pero el título es Más o Menos, ¿sabes? Y este título tiene mucho que ver con lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Y vamos a orar para que Dios sea quien nos hable, pero antes de orar te invito a leerte algo que Jesús mismo dijo acerca de Él para que oremos de acuerdo a esto que Él dijo. Dice en Juan 14, Jesús está hablando, dice: yo soy la verdad. Y también dice que si Él dice la verdad, si yo digo la verdad, dice Jesús, ¿por qué no me crees? Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Él es la verdad, Él nos va a decir la verdad y vamos a poner mucha atención a lo que Él nos quiere enseñar. Así es que si te sientes cómodo, te invito a que cierres tus ojos, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable y le decimos: Dios, hoy nos vas a hablar de algo súper importante. Sabemos que tú eres la verdad y necesitamos escucharte. Dinos la razón, dinos el por qué. Muchas veces nuestras vidas no son lo que tú planeaste. Y haz que nuestro corazón reciba tu verdad. Y no solo eso, cambia lo que tienes que cambiar para tener esa vida preciosa que tienes para cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, más o menos. Qué triste, ¿no?
Qué triste es cuando alguien nos pregunta a los creyentes, a los que somos hijos de Dios, a los que hemos sido perdonados por Dios, a los que nos regalaron una eternidad en el cielo con Dios, a los que Dios ha planeado darnos una vida increíble. Qué triste es cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y nosotros contestamos, más o menos. Esto significa que andamos mal. Pero tratamos de disfrutar el asunto diciendo más o menos, ahí pasándola, ni bien ni mal, regular, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿por qué contestamos esto? ¿Qué pasa? Y es que algo que comúnmente hacemos y que aprendimos de Adán y Eva y hemos practicado de generación en generación es echar culpas. Cuando Adán y Eva fallan delante de Dios y Dios está enfrente de ellos preguntándole, ¿qué pasó, chavos? Entonces ellos empiezan a echar culpas y culpan a todos, culpan a las serpientes, se culpan entre ellos. Bueno, hasta a Dios le echaron la culpa. Adán le dice a Dios, fue culpa tuya porque me diste esta mujer. Y todo esto, culpas con tal de no aceptar nuestro error. Y así hemos aprendido tú y yo. Hemos aprendido a echar culpas y a no aceptar nuestra responsabilidad. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y por qué estás más o menos? Y culpamos al trabajo, es que mi jefe es una tarántula. Culpamos a la economía, es que sabes qué, no tengo dinero, no me alcanza, le debo a todo el mundo. Culpamos a nuestra salud porque últimamente no me he sentido bien. O a la familia, un clásico es culpar al esposo, a la esposa de que no estamos bien, o los chavos echan culpas a los papás, o le echamos la culpa a nuestro presidente porque AMLO no toma buenas decisiones, o incluso le echamos la culpa a Dios. Bueno, hasta a los pastores le echamos la culpa. Mucha gente nos echa la culpa de que sus vidas no están bien por culpa de los pastores. Pero en realidad, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de que un creyente tenga una vida más o menos? De que no disfrute la vida que Dios planeó. ¿Será que Dios exagera acerca de esa vida increíble que Él promete? ¿Será que Dios miente o esa vida es puro cuento y no existe? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si escuchamos a Jesús? ¿Qué te parece si escuchamos la verdad? Él sí sabe la realidad de lo que pasa, así es que vamos a ponerle mucha atención y vamos a abrir nuestras Biblias para escuchar a Dios. Y de entrada, déjame ponerte esta promesa que Dios da directamente de sus labios. Dice en el libro de Ageo, a partir de hoy te voy a bendecir. Desde este día te voy a bendecir. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no crees? Desde este día te voy a bendecir. ¿A quién no se le antoja escuchar esto? ¿Quién no necesita urgentemente esto? A partir de hoy te voy a bendecir. Yo lo quiero, yo lo necesito y te aseguro que tú también. Y quiero aclararte algo. ¿Sabes? La promesa que Dios nos da de bendecirnos, ese siempre ha sido el anhelo de Dios, bendecirnos. Dice en el libro de Isaías, por ejemplo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré las fuerzas y te ayudaré. En una de las versiones te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano derecha. Ese es Dios, un Dios que anhela bendecirnos. Ahora, si nosotros necesitamos ayuda y siempre Dios está dispuesto a ayudarme, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi vida es más o menos? ¿Dónde está el problema? Y mira, te cuento, en mi consultorio muchas veces llegan los pacientes con mucho dolor y es tanto el dolor que no saben por dónde está el problema, y yo tengo que ir palpando y tocando y revisando para ver dónde duele, y cuando llego a donde está el problema, muchas veces si toco, brincan del dolor, y hasta les toco otra vez. No les hago esto, pero ahí es donde me dicen, ahí es donde duele. Y hoy Dios nos va a decir qué pasa, porque una vida no es lo que Él planeó. Y Él va a poner el dedo en la herida, ¿sabes qué? En donde duele, pero vamos a aguantarnos, porque la idea es que Dios nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, nos quiere sanar. Así es que vamos al libro de Jeremías, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, y en esta parte, una vez más, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero ¿qué crees? Su pueblo no se deja bendecir, no quieren ser bendecidos. Israel
Israel, el pueblo de Dios, vivía textualmente, dice, como se le daba la gana. Y no querían obedecer a Dios. Dios les había advertido a través de un profeta, manda al profeta Jeremías y les decía, ¿sabes qué? Viviendo así, Dios no te puede bendecir. Y ellos dijeron, nos vale. ¿Sabes qué? Vamos a vivir como queremos. Es más, hasta trataron de matar al profeta Jeremías, dice en Jeremías 18. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, se lo están diciendo a Jeremías. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. ¿Cómo ves? Un pueblo que necesita ser bendecido, un Dios que quiere bendecir, pero ellos no quieren la bendición de Dios porque están viviendo como ellos quieren. Y antes de continuar con este pasaje, déjame hacer un paréntesis, por favor, porque es bien importante que entiendas un versículo. ¿Sabes? Dios no piensa como nosotros. Dios no hace las cosas como nosotros. Dios piensa muy diferente y hace las cosas infinitamente distintas a como tú y yo, y mejor que como tú y yo las podemos hacer. Dice en el libro de Isaías, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, nos está diciendo Dios, y mis caminos están muy por encima de lo que tú pudieras imaginar. Dice, pues así como el cielo está hasta arriba, mucho más alto, dice, así son mis caminos y así son mis pensamientos mucho más altos que los tuyos. Entonces, te digo esto porque Dios quiere bendecir a su pueblo, Israel no quiere ser bendecido, vive como se le da la gana y Dios no piensa ni actúa como nosotros. Continúo con el pasaje de Jeremías. Una vez que Israel decide vivir como Él quiere, Dios dice algo que a ti y a mí nos va a llamar la atención, pero que Dios aclara de una manera muy, muy fuerte. Dice en Jeremías 18, así que esto dice el Señor. Recuerda que Israel dijo, me vale, yo voy a seguir viviendo como sea. Y entonces dice, así esto ha dicho el Señor, ¿acaso alguien ha oído semejante cosa? Aún entre las naciones paganas, entre las naciones que no tienen a Dios, Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. Dios dice, ¿sabes qué? Israel ha hecho algo que ni siquiera las naciones que no conocen a Dios lo han hecho, algo terrible. Y para ti y para mí, que tenemos una mente muy distinta a la de Dios, empezamos a imaginar, algo terrible. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Seguramente organizaron una matanza, o sacrificaron a los hijos, o se drogaban. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Porque Dios nos dice que Israel hizo algo que ningún otro pueblo que no tiene a Dios ha hecho, algo terrible. Y el siguiente versículo, Dios nos dice que lo terrible es, mi pueblo me ha olvidado. Y para ti y para mí, esta frase no es tan terrible, pero para Dios sí. Dios, mi pueblo me ha olvidado. ¿Eso es lo que para ti es terrible? Yo pensé que ibas a decir algo más referente a la conducta de Israel. Estaban viviendo como ellos querían. Se mataron, violaron, no sé, alguna cosa. Pero ¿eso es lo terrible? ¿Se olvidaron de ti? Y sabes, se nos olvida que Dios nos creó, se nos olvida que Dios nos ama, se nos olvida que Dios es verdad y Él sabe cómo funcionamos tú y yo. Es más, en su palabra Dios nos dice que separados de Él no vamos a poder nada. Textualmente dice Juan 15, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sabes? Dios nos conoce, Dios nos hizo y Dios sabe que sin Él no podemos hacer nada. Y mira, yo amo a mis hijas, es un ejemplo. Y a mí me preocupa que mis hijas sufran. Es algo que ocupa mi mente. Y Dios nos dice también en su palabra que una oveja sin pastor está condenada a sufrir. Dice en el Evangelio de Mateo, dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor, ¿sabes qué? Se va a pasar una vida de mucho sufrimiento y Dios nos ama. Y Él no quiere eso ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Y es que, sin duda, no entendemos ni pensamos como Dios.
y no entendemos la gravedad de esto. Mi pueblo me ha olvidado, pero Dios sí sabe qué tan grave es esto y dice, es algo terrible. Pero Dios no obliga a nadie y Dios respeta las decisiones que su pueblo toma, que tú y yo tomamos. Y ellos hicieron a un lado de Dios, a Dios, y Dios respetó su decisión. Y con todo el dolor de su corazón, Dios les dice en el siguiente versículo, van a tener que enfrentar las consecuencias de su decisión. Dice en el versículo 17, cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a sus aflicciones. Tremendo, ¿no crees? Esta frase de Dios es tremenda. Y Dios les advirtió que ellos iban a cosechar lo que sembraban. Una vez que ellos tomaron esta decisión, los babilonios los conquistaron, los lanzan de su tierra, queman su ciudad, queman sus casas, queman su templo y se los llevan esclavos a Babilonia. Y Dios se los había advertido y también les advirtió que este tiempo que iban a estar allí en Babilonia iban a ser 70 años de esclavitud. Una vez que pasaran estos 70 años, Dios los regresaría a su tierra. Dios los traería de regreso a su tierra. Esos 70 años servirían para que ellos pensaran lo que hicieron, para que meditaran en la decisión que tomamos de dejar a Dios y que ellos pensaran, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Por qué estamos aquí padeciendo esto? Una vez que pensaran ellos, ellos se arrepentirían y tomarían la decisión de nunca más alejarse de Dios. Es más, sus hijos, cuando les preguntaran, papá, ¿por qué estamos aquí esclavos en Babilonia? Ellos les dirían, ¿sabes qué? Es que dejamos a Dios, olvidamos a Dios, pero no lo volvemos a hacer. Ese era el plan de Dios. Estuvieron 70 años esclavos y después de estos 70 años Dios despierta a un hombre, al profeta Daniel. Él se da cuenta que han pasado los 70 años y conocía esta promesa de Dios que solamente el cautiverio duraría este tiempo. Y Daniel empieza a pedirle perdón a Dios y le dice a Dios, Dios, ya terminó el tiempo, es tiempo de que nos rescates. Y entonces Daniel empieza a pedirle perdón a Dios por él, por su vida y por la vida de Israel. Y textualmente, si quieres leer Daniel 9 después, textualmente Daniel le dice a Dios, Dios, hemos cosechado lo que sembramos. Nos hemos revelado de ti, nos hemos olvidado de ti, perdónanos, regrésanos a nuestra tierra. Y Dios escucha la oración de Daniel y milagrosamente Dios lo regresa nuevamente a su tierra. Y para un judío su tierra, Jerusalén, es el lugar más importante que hay en el planeta porque es la tierra que Dios les dio. Y dentro de Jerusalén, así, para un judío, para un israelita, la parte más importante que hay es el templo. El templo porque el templo simbolizaba la presencia de Dios. Ahora Israel está en su tierra. Ahora han pasado los 70 años, están de regreso en su tierra y encuentran todo destruido. Una ciudad en ruinas, los muros derribados y quemados, sus casas, sus propias casas totalmente destruidas. El templo está destruido. Los babilonios, ¿sabes qué? Destruyeron todo cuando se los llevaron cautivos. Y ellos, al ver esto, empiezan a reconstruir todo. Y con muchos problemas y con muchos enemigos en contra, Israel empieza la reconstrucción de la ciudad, de los muros, de sus casas. Mañana, tarde y noche se la pasaron trabajando. Pero ¿sabes qué hicieron? ¿Sabes qué error volvieron a cometer? Nuevamente se olvidaron de Dios. Los muros estaban reconstruyéndose, los muros de la ciudad, las casas se estaban reconstruyendo, pero del templo nadie se acordó. Y te lo repito, el templo simbolizaba su relación con Dios. Estaban en Jerusalén por un milagro de Dios y volvieron a olvidarse de Él. ¿Sabes? Es impresionante cómo los ves cada uno de ellos concentrados en lo suyo, reconstruyendo lo que ellos consideraban importante y nuevamente olvidándose de Dios. La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy, tomando en cuenta este pasaje, ¿no estará pasando lo mismo contigo y conmigo? ¿Sabes?
Israel está cometiendo el mismo error y en ese momento Dios levanta a otro hombre, el profeta Ageo, y a través de este profeta Dios le reclama a Israel y le dice: oigan, hice el milagro de regresarlos a su tierra y estás metido en la reconstrucción de lo tuyo, de tu casa. ¿Y mi casa? ¿Acaso no es tiempo de reconstruir mi casa? Y sabes, ellos dijeron: no, todavía no es tiempo. Dice Ageo 1, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Dios. Todavía no, Dios, espérate, estoy en lo mío. Ya se te olvidó, Israel, por qué la esclavitud. Ya se te olvidaron por qué fue esos 70 años de sufrimiento. Fue porque te olvidaste de mí, les dice Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que estás nuevamente en tu territorio por un milagro, por el amor que yo les tengo? ¿Que no es tiempo de reconstruir el templo? Dice el versículo 3 y 4. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y te aclaro, no estamos hablando de un lugar, estamos hablando de su relación con Dios. Claro que no estaba bien lo que estaban haciendo. Estaban volviendo a cometer el mismo error. Y a través del profeta Ageo, ¿sabes qué? Dios le dice a Israel algo que a ti y a mí nos va a decir el día de hoy. En el versículo 5 les dice: piensen en lo que están haciendo. Otra versión dice: medita en tus caminos. Piensa lo que estás haciendo. Piensa en tus prioridades, amigo. Piensa en tus planes, en tus anhelos. Y yo, dice Dios, y el templo y tu relación con Dios, ¿va a seguir en ruinas? A ver, ¿no estás cometiendo el mismo error de olvidarte de mí? Medita en tus caminos. Y sabes, continuó el pasaje diciendo porque mientras nos olvidemos de Dios, nada nos va a salir bien. Y Dios les dice en el versículo 6, han trabajado, han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero que no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si tuvieran agujeros en los bolsillos. Trabajas mucho y recoges poco. Comes y sigues con hambre. Bebes y tienes sed. Te abrigas y sigues teniendo frío. Y lo que te pagan, amigo, no alcanza. Es como traer un agujero en la bolsa. Hambre, sed, insatisfacción, cansancio, carencias. Eso no debería existir en el diccionario de la vida de un creyente. Y Dios les vuelve a decir en el versículo 7: medita en tus caminos, piensa en lo que estás haciendo. ¿Sabes? La siguiente instrucción que Dios les da es: lo que tienes que hacer es reconstruye mi templo, vuelve a mí, reconstruye tu relación conmigo, dice el versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Y sabes por qué les iba mal? ¿Y sabes por qué nos va muchas veces mal? Porque el templo está destruido. Dice Dios: porque yo no soy lo más importante en tu vida. Y mientras no reconstruyas el templo, Israel, tú y yo, mientras no reconstruyamos nuestra relación con Dios, Dios no nos va a poder bendecir. Lo aclara en el versículo 9. Dice: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Y lo que almacenan en su casa, dice Dios, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de lo suyo, afirma el Señor Todopoderoso. Es por esta causa que ustedes, ¿sabes qué? Dice: es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo, dice Dios, yo mandé la sequía sobre sus campos. Una sequía que va a destruir todo lo que siembren. Una sequía que hará que ni ustedes ni sus animales puedan tener que comer. Yo soy el que estoy deteniendo la bendición, dice Dios. ¿Por qué? Porque no has regresado a mí. Porque el templo está destruido, porque mi relación contigo está en el suelo. Y termina Dios diciendo en el versículo 13: ¿y sabes por qué hago esto? ¿Sabes por qué detengo la bendición? No estoy contra ti, te amo, dice el versículo, yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. ¿Sabes?
Muchas veces nuestras vidas no son lo que quisiéramos que fueran porque el templo está destruido, porque nos dedicamos a mil cosas, pero nuestra relación con Dios está ahí a un lado donde Dios no es lo más importante y Dios no va a permitir esto porque nos ama demasiado. Israel lo supo, Israel sabía, Israel se dio cuenta de esto. Y una vez que Dios le llama la atención en este pasaje, por fin, mucho tiempo después, por fin Israel reaccionó. Y el pueblo se juntaron los materiales y tomaron la decisión de empezar a reconstruir el templo, su relación con Dios. Y escucha esto, aquí es donde yo quería llegar. Escucha esto, apenas empezaron, mira lo que Dios les dijo. Considera este día, cuando apenas estás echando los cimientos del templo, cuando apenas están empezando, considérenlo bien. Ahora te doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, cuando todavía no has cosechado el grano, ni los árboles les han dado su fruto, todavía no ha pasado nada, apenas has tomado la decisión de reconstruir tu relación con Dios, ve lo que Dios les promete. Desde este día, de hoy en adelante, yo te bendeciré. Desde este día, yo prometo bendecirte. Ese es el maravilloso Dios que tenemos. Y amigo, si has estado lejos, si las cosas no te salen como quisieras que salieran, si tu relación con Dios está mal, si el templo está destruido, solamente tienes que hacer una cosa. Toma la decisión de reconstruir tu relación con Dios. Solamente toma la decisión en tu corazón de regresar a Él y te aseguro que así como el padre del hijo pródigo, Dios correrá hacia ti y empezará a bendecirte. Esa es la promesa de Dios. Amigo, desde hoy en adelante, yo te bendeciré. No tardes, Dios te está buscando. Que Dios te bendiga. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. En tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. ¿Cómo tienes los ojos? ¿Cómo tienes los ojos? Yo los tengo cuadrados. Porque hoy escuché algo que me hizo recordar muchas cosas. No sé cómo entró Dios en tu mente y en tu corazón el día de hoy, pero te voy a decir cómo entró en mí. Recibo a Cristo, me pongo a orar, me pongo a leer, mi vida empieza a cambiar, mi matrimonio empieza a mejorar, mis hijas empiezan a cambiar, todo mi entorno empieza a cambiar, mis amigos, mi paz, mi tranquilidad. Sigo orando y empiezo a ver bendición, y sigo leyendo y empiezo a ver resultados, y sigo acercándome a Dios, y mi vida empieza a ser transformada, y la vida que yo tenía antes no tiene nada que ver con la vida que tengo después de un tiempo de estar viviendo en la presencia de Dios. Pero sigue pasando el tiempo, y sigues teniendo una relación con Dios, sigues viendo cosas, pero de repente empiezan a llegar
otras distracciones, empieza a crecer tu negocio, empieza a cambiar la situación económica, empieza a haber enfermedades, la vejez te empieza a hacer cosas que no te hacía antes. ¿Sí me explico? Y todo va pasando y de repente hay un momento en el que tu tiempo con Dios, tu relación con Dios, el tiempo que lees la palabra de Dios, el tiempo que te deja ser cambiado por Dios, es bloqueado, es tapado por todo lo que nos rodea. Así es lo que Dios me enseñó. No puedo permitir ser como Israel y dejar las cosas creadas como mi objetivo en la vida y dejar a un lado al que realmente cambió mi vida. Así que si tú estás viviendo eso, aprende de los que ya pasamos por ahí. Sin Dios no hay nada. Sin la palabra de Dios, sin la presencia de Dios en tu vida, no va a funcionar. Aunque hayas sido bendecido mucho tiempo, aunque Dios haya cambiado tu vida, aunque seas otra persona totalmente diferente, si dejas que los ídolos, las cosas creadas, te cambien y te roben tu tiempo con Dios y tu relación con Dios, no va a funcionar. Vas a empezar a tener problemas, porque sin Dios no podemos hacer nada. Si Dios no bendice tu vida, si Dios no bendice lo que haces, no puede funcionar nada como Dios quiere que funcione. Así que si tú eres una persona que tiene poco tiempo en Cristo y estás en esa época en la que estás hambriento de Dios y estás creciendo y estás alabando y estás siendo cambiado, mantente así. No cometas el error de voltear y dejarte bloquear la presencia de Dios con las demás cosas. Y si eres como yo, que tienes mucho tiempo en Cristo y has dejado tu tiempo de oración de ser así a ser así, cámbialo. Porque sin Dios nada podemos hacer. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por dejarte enseñar con la palabra de Dios, gracias por ofrendar, gracias por compartir y que Dios te bendiga siempre. Nos vemos pronto.